Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra sesión mensual. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Empezamos como siempre con los avisos, recordando que para obtener puntaje de las sesiones se hace por trimestre ante la Federación Nacional de Neonatología de México y el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección neonatología. Requerimos que asistan a través de Zoom y que cumplan con una asistencia mínima del 80% de cada sesión y que hayan asistido 2 de cada 3 sesiones. Y también recientemente hicimos una presentación de actividades ante la Federación de Neonatología de México y quiero compartirlas con ustedes. Bueno, primero que nada, agradecerle a la fabulosa mesa directiva. Todos trabajan incansablemente en esta asociación y pues gracias a todos es que las cosas han salido muy bien hasta ahora. Hemos presentado hasta el momento 15 sesiones. En estas sesiones hemos tenido desde 80 hasta 750 personas viéndolas. Y ya saben que todo lo que presentamos se queda en la página de YouTube, a la cual también pueden acceder a través de la página de la asociación. Hasta el momento hay 4,565 reproducciones de nuestras sesiones. Hicimos 3 sesiones con la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología acerca de ultrasonido y de Point of Care. Y también hemos llevado hasta el momento 3 talleres de reanimación neonatal con el grupo comandado por la doctora Granados. Y también desde la gestión del doctor Gabriel Lara tenemos un convenio con Drager que nos permite hacer en sus instalaciones estos cursos que se llevan a cabo pues, en un ambiente donde la enseñanza-educación es muy positiva. También llevamos hasta el momento 13 talleres de ultrasonido pulmonar y también de ultrasonido en otras regiones, hablando en general de Point of Care. Tenemos un grupo de trabajo que nos ha ayudado muchísimo la doctora Ale Sánchez y pues se han dado cursos en diferentes lugares y pues tenemos más, la verdad es que no deberíamos de tener más estrecha la cuenta, pero son más de 500 neonatólogos capacitados. Aquí algunas de las imágenes de los talleres de Point of Care y de ultrasonido pulmonar. Y también pues hemos podido llevar el nombre de la asociación a diferentes foros también internacionales, afortunadamente, donde hemos presentado trabajos o presentado ponencias también generalmente relacionadas al Point of Care. Tenemos nuestra página de internet, de todos los que no la conocen, los invitamos a acceder a ella. Hasta el momento llevamos 14,167 visitas y ahí están todas las sesiones de la gestión del doctor Gabriel Lara, están todas nuestras sesiones hasta el momento y ahí están todos los anuncios, incluyendo cómo ingresar a la asociación, las cuotas anuales y también todas las sesiones quedan grabadas y están a su disposición. Hasta el momento hemos trabajado también en algunas publicaciones que saldrán pues con la adscripción de la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad de Valle de México. Y bueno, en agosto vamos a tener 2 eventos importantes. Aquí viene la doctora Romero en el Día Mundial de la Donación de la Leche Humana y como siempre en agosto celebramos a la leche materna y a la leche humana y vamos a tener nuestro tradicional simposio. Y el taller de vacunas que mencionamos la sesión pasada sería en julio, va a ser también en agosto. Pronto vamos a subir toda la información a las redes y a la página de internet. Y bueno, pues estamos muy gustosos de la sesión del día de hoy. Vamos a hablar del programa de transporte neonatal, que es una de las cosas en las que tenemos que trabajar mucho en nuestro país y tenemos a 2 excelentes ponentes. Primero, como se caracteriza, vamos a empezar con algo de cápsula de investigación en nuestro país con el doctor Alejandro Covarrubias Gil. Él tiene su licenciatura de médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo. Hizo la especialidad de pediatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social por la Universidad de Guanajuato y la subespecialidad de neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es instructor en reanimación neonatal, certificado y actualmente es adscrito a neonatología en el Hospital de Ginecobstetricia número 3 del Centro Médico Nacional La Raza y adscrito a Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Pediátrico de Peralvillo. Y uno de nuestros grandes exponentes y organizadores del transporte neonatal en México, el doctor Gavino Yescas Buendía. El doctor Gavino, todos ustedes lo conocen, es médico
pediatra neonatólogo, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, egresado de los servicios médicos de la Secretaría de la Ciudad de México de Pediatría, neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología. También es instructor de reanimación neonatal. Actualmente es miembro del staff de pediatría en el Instituto Nacional de Perinatología, y también trabajó en el Hospital de Ginecología y Obstetricia Luis Castelazo Ayala, número 4, desde 1989 hasta el 2021. Es miembro del Comité de Transporte de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos y pues está certificado en pediatría y en neonatología. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a la sesión. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Covarrubias Gil. Vamos a continuación a hablar un poco sobre la experiencia que ha tenido el Instituto Nacional de Perinatología en lo referente al traslado neonatal. A manera de introducción muy breve, recordemos que la mortalidad neonatal representa a nivel del mundo hasta el 40% de la causa de muerte en todos los menores de 5 años de edad. Dentro de las principales causas de mortalidad en este grupo de edad se encuentra en primer lugar la prematuridad, seguido posteriormente por la asfixia, las infecciones graves y las anomalías congénitas. Idealmente, todo recién nacido debería estar atendido al momento del nacimiento en un hospital que cuente con todas las condiciones necesarias para su atención. Lamentablemente, muchas veces no es así, y una vez que el bebé nace, es necesario realizar un traslado a otra unidad hospitalaria que cuente con las condiciones que el bebé necesita. Es ahí donde entra el transporte o el traslado neonatal. Muchos autores utilizan el término transporte y traslado como sinónimos, aunque hay algunos que hacen una diferencia respecto a lo que esto significa. Para algunos, el transporte es únicamente como tal el desplazamiento del recién nacido desde el centro emisor hasta el hospital que lo va a recibir. Y el traslado comprende ya un concepto más complejo que va desde la decisión de llevar a cabo el traslado de un bebé, la valoración de este traslado, la búsqueda del hospital más adecuado para nuestro paciente, la estabilización del paciente antes de llevar a cabo el traslado y ya como tal el transporte y el ingreso del bebé al hospital que lo va a recibir. Hoy vamos a hablar de un trabajo que realizamos en conjunto con el doctor Gabino Illescas, con quien más adelante vamos a estar conversando más a fondo de esto. Se realizó en el Instituto Nacional de Perinatología para nosotros conocer la epidemiología actual del traslado neonatal en el instituto en el lapso de un año, el cual abarcó del 1 de junio del 2019 al 31 de mayo del 2020, que fue el tiempo en el que yo tuve oportunidad de estar ahí como médico residente de neonatología. Dentro de los objetivos específicos de este estudio estaba conocer algunas características epidemiológicas como cuál era el principal tipo de traslado que se llevaba a cabo en la unidad, es decir, de urgencia o programado, el motivo predominante de traslado, la clasificación del riesgo vital que tenían los pacientes que ameritaron traslado en este periodo y qué eventualidades y complicaciones ocurrieron en estos pacientes asociadas al traslado y a las características propias de los bebés. Nuestro estudio fue de tipo ambispectivo, observacional, fue principalmente descriptivo y analítico. El universo de trabajo se vio constituido por todos aquellos pacientes que hayan nacido o hayan recibido algún tipo de asistencia en el INPER en el periodo que ya mencionamos del 1 de junio del 2019 al 31 de mayo del 2020. Como criterios de inclusión fueron todos aquellos bebés, ya sea recién nacidos o lactantes, independientemente del peso, la edad gestacional y el género. El único requisito era que hubieran necesitado de algún traslado de cualquier tipo a otra unidad hospitalaria. No manejamos en este estudio ningún criterio de no inclusión y nuestros criterios de exclusión fueron que el expediente del paciente se encontrara incompleto o bien que la documentación necesaria del traslado fuera incompleta. Con esta documentación nos referimos al resumen clínico de nuestro paciente, la nota de referencia, la hoja de recabación de datos de traslado, que es donde se iba registrando el tiempo, la duración, los signos vitales cada 7 minutos de nuestro paciente y las condiciones en las que llegaba a la unidad receptora, además de otros datos como glucometría, estado neurológico y presencia de complicaciones o eventualidades. Y por último, que se contara también con el consentimiento informado de los familiares para llevar a cabo el traslado. Como tal, para nuestro estudio no se requirió de un consentimiento informado para ser parte del mismo, ya que el estudio únicamente tomó información del área de traslado neonatal y de los expedientes de los pacientes.
Dentro de las variables que incluimos en nuestro estudio, incluimos varias de tipo independiente, algunas de ellas relacionadas con las características de nuestros bebés al nacimiento, como su edad gestacional, el peso y la talla, el Apgar otorgado al primer y a los 5 minutos de vida. Otras características fueron de los bebés una vez que se iba a llevar a cabo el traslado, como la edad extrauterina en ese momento, la edad gestacional corregida al momento del traslado, el peso que tenía el bebé, el estado clínico o el riesgo vital en el cual se encontraba y el uso de algunos medicamentos o apoyo como oxigenoterapia, fármacos vasoactivos. Y por último, otras de las variables independientes fueron ya relacionadas como tal al traslado. El tipo de traslado que se iba a realizar, el motivo del mismo, a qué hospital se iba a trasladar a nuestro bebé, el tipo de ambulancia empleada, es decir, la especializada o neonatal o la no especializada o estándar, y por último, la duración del traslado y la presencia de complicaciones. Dentro de las variables dependientes incluimos principalmente dos, que era nuestro objetivo principal al final del estudio: determinar si ocurrió algún tipo de deterioro clínico, ya fuera durante o posterior a la realización del traslado, o bien alguna eventualidad o complicación durante el mismo. Dentro de estas variables vamos a explicar o a definir muy brevemente algunas de las que no son tan claras para nuestro estudio, entre ellas el riesgo vital. Esta es una clasificación que nosotros encontramos al hacer la revisión de la literatura para nuestra investigación, en la cual se clasifica al paciente dependiendo de la probabilidad de deterioro clínico que se estima que puede tener con base en la gravedad de su estado general previo al traslado. Así podemos tener tres tipos de pacientes: con riesgo vital bajo, medio alto o crítico. A grandes rasgos, el riesgo bajo son aquellos pacientes estables donde se estima que no hay un grado muy alto de complicaciones en el traslado. El medio alto son aquellos pacientes que, si bien sí tienen un diagnóstico o un estado clínico de gravedad, en ese momento se encuentran estables. Y el estado crítico son aquellos pacientes donde se encuentran más lábiles y el riesgo de complicaciones e incluso de mortalidad se considera importante. Otra variable fue el tipo de traslado. Nosotros lo clasificamos de acuerdo a la urgencia, si fue programado o si fue de urgencia. Y el motivo de traslado nosotros abarcamos tres: si era para algún estudio especializado, principalmente estudios de imagen con los que no se contara en el instituto, para alguna interconsulta por un subespecialista, o bien un traslado definitivo a otra unidad, principalmente por falta de espacio físico. Revisando nuestras fechas que comprendió el estudio, pues si se fijan, coincide mucho con la pandemia de COVID-19. Por eso es que gran parte de los traslados que se realizaron en este periodo fueron traslados definitivos, como vamos a ver más adelante. En cuanto a estabilidad clínica, nosotros lo definimos para nuestro estudio como la normalidad de todos y cada uno de los signos vitales de nuestro paciente, además de la normalidad en la saturación de oxígeno y el estado neurológico del bebé. Y como deterioro clínico, consideramos cualquier alteración que ocurriera en al menos alguno de los signos vitales, o bien de la saturación de oxígeno o del estado neurológico en estos bebés. Y como complicación, nosotros comprendimos a cualquier eventualidad inesperada que ocurriera durante el traslado o bien inmediatamente posterior al mismo. Bueno, uno de nuestros objetivos principales era conocer la epidemiología de los traslados neonatales en el INPER en este año. Entonces, a manera de descripción general de nuestra población, encontramos que en ese año se realizaron un total de 137 traslados a otras unidades. Dentro de esos bebés no hubo necesidad de excluir a ninguno de ellos, todos contaron con la documentación requerida, por lo cual pues nuestra muestra total fue del total de los 137. De ellos, las medianas de las características generales de la población incluida en el estudio fue una edad gestacional de 35.1 semanas, con un peso al nacimiento de 1,990 kg y Apgar obtenido al primer minuto de 8 puntos y a los 5 minutos de 9. Respecto a datos generales de los pacientes al momento de realizar el traslado, encontramos una edad gestacional corregida de 38.3 como mediana, con una edad extrauterina de 8 días y un peso de 2,495 kg.
En cuanto a la distribución de acuerdo a otras clasificaciones, por edad gestacional, vimos que nuestros grupos predominantes fueron, en primer lugar, los bebés pretérmino tardío, es decir, aquellos que tuvieron al nacer de 34 a 36 semanas de gestación, seguidos por los bebés de término temprano, es decir, 37 y 38 semanas. Entre estos dos grupos, prácticamente se abarcó el 50% de nuestra población. Respecto al peso al nacimiento, podemos ver que la gran mayoría de ellos fue un peso adecuado, es decir, mayor a 2,5 kilos al nacimiento, seguidos por el peso bajo, entre 1,5 kilos y 2,5 kilos. Entre ellos constituyen prácticamente 2/3 partes de nuestra población. Respecto al riesgo vital al momento del traslado, la gran mayoría de los pacientes que requirieron traslado en este año se catalogaron como de riesgo bajo, con un 46%, seguido posteriormente de aquellos con riesgo medio alto, un 43%, y solo un 10% se consideraron de riesgo crítico por sus condiciones clínicas previas al traslado. En cuanto al tipo de traslado, la gran mayoría se consideraron programados y un 48% de relativa urgencia por ameritar atención subespecializada que no se tenía disponible en ese momento en el instituto, o bien por falta de espacio físico en el mismo para brindar la atención que el bebé requería. Aquí cabe aclarar que incluso en aquellos traslados que se consideraron de urgencia, todos y cada uno se realizaron de forma programada y con la coordinación adecuada, con el hospital receptor. En cuanto al motivo del traslado, prácticamente un poco más de la mitad fue un traslado definitivo por la situación que ya comentábamos de la falta de espacio en la unidad para dar atención a estos bebés. En estos casos, el traslado era solo unidireccional, el paciente ya no regresaba al instituto. En segundo lugar, fueron aquellos que acudían a algún estudio especializado, principalmente estudios de imagen, y por último, para alguna valoración por un subespecialista o especialista con el cual no se contara en el instituto. Respecto al tipo de ambulancia, en el instituto se cuenta con la ambulancia neonatal, que es especializada precisamente para el traslado de estos bebés. Fue el caso que casi el 60% de los traslados se realizaron en esta unidad. El otro restante, 40.9, se realizó en ambulancia estándar o no especializada. En cuanto a las condiciones o el apoyo que tenían nuestros pacientes al momento del traslado, respecto a la oxigenoterapia, la gran mayoría se encontraba sin requerir algún tipo de apoyo y estaba respirando el aire ambiente, seguidos posteriormente, en segundo lugar, de aquellos que se encontraban con puntas nasales convencionales, y en tercer lugar, con un 14%, los que requirieron ventilación mecánica convencional. Respecto al uso de fármacos vasoactivos, únicamente 8 de los pacientes, representando un 5.8%, se encontraba en manejo con prostaglandinas durante el traslado. El resto no requería de ningún medicamento vasoactivo. Y la mediana de la duración del traslado de nuestros 137 casos fue de 127 minutos y medio. Bueno, dentro de esta descripción epidemiológica y estadística, nosotros quisimos encontrar datos que nos pudieran servir para que el Departamento de Transporte Neonatal pudiera tener una base que nos permitiera hallar áreas de mejora y así ir incrementando la calidad del servicio. Es así que se quiso buscar las eventualidades o complicaciones que pudieron ocurrir en estos 137 traslados. En total, hubo un total de 54 complicaciones ocurridas en 46 de los traslados. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo algunos traslados donde se presentó más de un tipo de complicación, y este número de traslados que tuvieron alguna complicación representa una tercera parte del total de los traslados que se realizaron. Aquí en la gráfica de la derecha podemos ver las eventualidades que se registraron durante los 137 traslados, durante las 46 que tuvieron complicaciones, y vimos que las más frecuentes fueron las asociadas a las alteraciones de la temperatura. En primer lugar, aquellos bebés que cursaron con hipertermia, con un 33%, posteriormente aquellos que cursaron con hipotermia, hasta un 22%, y después de estas, en segundo lugar, con el mismo número de pacientes, que fueron 11 en cada caso, aquellos en los que hubo alguna falla del equipo o alguna falla respiratoria. Como falla respiratoria, tuvimos 9 bebés que cursaron con algún grado de desaturación importante o bien algún evento de apnea, y 2 que tuvieron extubación incidental durante el traslado. Respecto a los 11 bebés en los cuales hubo falla del equipo en el traslado, algunos fueron asociados a equipos como el bamanómetro o el monitor de tensión arterial, el mezclador de gases,
que se agotara la batería de la incubadora de traslado, que se agotara la reserva del tanque de oxígeno. En uno de ellos hubo falla del ventilador de la incubadora de traslado. En otro, la falla se consideró por parte del equipo humano al haber demora en la partida por no tener chofer disponible en ese momento para el traslado. Y en uno de los casos hubo caída del monitor durante el trayecto de la incubadora de traslado. Por último, si bien nuestro objetivo principal era tener una base de datos y un conocimiento estadístico y descriptivo de cómo se estaba llevando a cabo los traslados en ese momento en el INPER, sí quisimos ir un poquito más allá y aunque no era parte de nuestro objetivo principal en este estudio, quisimos empezar a ver qué variables de nuestros bebés se podían asociar con la presencia de complicaciones o de deterioro clínico durante el traslado. Hicimos nosotros un análisis multivariado para ver cuál de estas condiciones de nuestros pacientes o propias del traslado se consideraban factores de riesgo y encontramos lo que vamos a ver en esta gráfica, en esta diapositiva y en la siguiente, donde algunas variables como el peso al nacimiento, la clasificación del riesgo vital que se hubiera dejado como media, alta o bien crítica, la edad gestacional corregida al momento de traslado menor de 37 semanas, es decir, que todavía tuviera una edad corregida de prematuro, que el traslado fuera no definitivo y que el tipo de ambulancia fuera la no especializada o estándar, todos ellos se asociaron de forma estadísticamente significativa con un mayor riesgo en la presencia tanto de complicaciones como de deterioro clínico. Parte de esto pues nos sirve a nosotros para poder identificar aquellos pacientes que van a tener un mayor riesgo de complicaciones y poder prepararnos para ello. Como se podrá platicar más adelante o en otras ocasiones, hay algunas herramientas que nos permiten predecir este tipo de riesgos, como la valoración de la escala Stable, la MINT, el TRIP score, entre otras, que posteriormente nos podrían servir para aplicar en estos pacientes y hacer una valoración más precisa del riesgo que pudieran tener estos bebés. En esta segunda tabla vemos cómo estas mismas variables, así como se asociaron a complicaciones o eventualidades durante el traslado, también se asociaron a un mayor riesgo de deterioro clínico durante el traslado, es decir, a la pérdida de la normalidad de los signos vitales o bien del estado neurológico de nuestro paciente. A manera de conclusión, si bien este estudio fue principalmente de tipo descriptivo y estadístico, lo consideramos importante porque nosotros poder conocer cómo funciona el departamento del traslado neonatal, qué fallas se pueden estar presentando, ya sea asociadas al equipo humano o equipo como tal material, nos permite a nosotros identificar áreas de mejora para poder continuamente estar capacitando, mejorando estas condiciones y ofrecer una mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Aquí les quiero compartir dos fotografías de cuando yo tuve la oportunidad de estar como médico residente de neonatología ahí en el INPER. En la de la izquierda, precisamente, es una evidencia fotográfica de la capacitación que se llevaba a cabo a todo el personal, incluidos a nosotros como residentes, respecto al equipo de traslado neonatal. En ese caso, estábamos viendo la capacitación de la incubadora de traslado para subirla a la ambulancia especializada, que es esa que se logra ver atrás. Y en la fotografía de su derecha, me atreví a ponerla, es una fotografía de mi grupo de compañeros en el cuarto año, acompañados del doctor Gabino Yescas, quien es pues quien lleva a cabo o quien está a cargo del servicio de transporte neonatal ahí en el instituto, y pues quien más adelante vamos a tener la oportunidad de que nos platique un poquito más al respecto de la importancia de conocer todo esto. Creemos que este trabajo va a sentar las bases para poder tener más información y realizar trabajos de investigación más complejos y detallados que nos permitan mejorar el transporte neonatal que se está llevando a cabo en el instituto y eso poderlo traspolar también a otras unidades. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Agradezco al doctor Ibarra la amable invitación para esta noche compartir con ustedes y con el doctor Alejandro Ibarra un tema importante para la neonatología como es el transporte neonatal. Desde el punto de vista estricto, todo conocimiento, nos comentaba el doctor Marco, tiene un punto de partida. Lo que suceda en cualquier latitud, sea en instituciones en países en vías de desarrollo o en instituciones de tercer nivel de atención en países desarrollados,
tiene gran importancia, sobre todo porque el conocimiento puede irse modificando en función de las características epidemiológicas que se tenga en cada región. En ese aspecto, el transporte neonatal, ¿qué características tiene? Cabe mencionar que todos hemos visto unidades médicas de transporte con varias funciones en nuestra formación como médicos, desde las que ustedes observan en el extremo izquierdo, en la parte extrema derecha, al igual que el transporte en condiciones no óptimas, no adecuadas y desde el punto de vista estricto, inadecuadas para que se dé un bienestar para el bebé que va siendo trasladado hacia un área médica o de servicio auxiliar complementario. La Organización Mundial de la Salud, cabe mencionar en sus grupos de tarea que desde 2000 están desarrollando, han establecido una serie de directrices importantes que tienen como objetivo, para el caso que nos ocupa, mejorar las condiciones de infraestructura, servicio y capacidad de tipo asistencial hacia la población pediátrica y neonatal. Recalco tres aspectos interesantes en el apartado 3.2 sobre la mejora de los servicios neonatales de esta serie de directrices. Uno, mejorar las condiciones de áreas de emergencia, junto con ello las áreas de dependencia a terapia respiratoria para aportar esquemas de abordaje con CPAP, ventilación, que estabilicen al neonato mientras espera la transferencia hacia instituciones de segundo o de tercer nivel con áreas pediátricas y neonatales ya bien establecidas y estructuradas. El otro punto que recalco es sobre todo el proceso de reorganización en áreas neonatales de referencia y de transporte a todo nivel, desde el punto de vista de ambulancias, equipo, staff, entrenamiento, material, coordinación, y recalcando sobre todo un aspecto interesante e importante, que es el transporte in útero debe ser categorizado en forma adecuada y sobre todo con una participación interdisciplinaria junto con el equipo perinatal y ginecobstétrico de un hospital general, junto con la población pediátrica y médicamente capacitada del equipo que interviene en el transporte, para que se lleve a cabo ese transporte in útero en las mejores condiciones posibles. Recalcando como un aspecto interesante e importante el proceso de entrenamiento que debe tener el médico y la enfermera dedicados a este proceso de asistencia en unidades de tipo ambulancia. Durante la presentación vamos a tocar 5 aspectos interesantes. El primero de ellos corresponde directamente a lo que es la epidemiología del transporte, el sistema de organización del programa que tenemos aquí en la institución y que si bien pudiera ser cuestionable fácilmente por cualquiera de ustedes, tomando en cuenta que estoy seguro, hay gente que se ha dedicado a transporte pediátrico y neonatal, ya sea en medicina prehospitalaria, medicina hospitalaria, pero lo que vamos a presentar es lo que nosotros tenemos, lo que hemos estructurado y los resultados que hemos tenido. Cabe mencionar que como tercer punto estableceremos el proceso de estabilización y cuarto punto, el proceso de capacitación extrainstitucional que tenemos como responsables de formación de recursos humanos y el quinto, la experiencia institucional del programa de transporte ya en la población que nosotros tenemos como responsables en nuestra institución. Desde el punto de vista epidemiológico, cabe mencionar que se ha considerado en el mundo desde los últimos 20 años que prácticamente de la totalidad de nacimientos en el mundo, aproximadamente el 80% de los bebés prematuros que nazcan de 32 a 36.6 semanas de gestación pueden tener en algún momento un grado variable de supervivencia, pero el punto significativo que considera la Organización Mundial de la Salud es el hecho de que pueden sobrevivir con medidas esenciales de abordaje pediátrico y neonatal que no requieran terapia intensiva, de los cuales es el 75% de los pacientes que en algún momento pudieran fallecer siendo prematuros, pudieran prevenirse gran parte de ese grado de mortalidad solamente con medidas de tipo preventivo sin requerir cuidados intensivos neonatales específicamente. Y es un aspecto muy llamativo. En nuestro medio nacional, independientemente de las posiciones políticas que se tiene sobre la pobreza, esta casuística está sacada de una referencia institucional a nivel gubernamental, en donde establecen hacia 2020 que aproximadamente la población en pobreza, en un nivel de pobreza,
oscilaba en rangos de 43.9 hasta 45% de toda la población nacional en nuestro país, de los cuales el 8.5% se encontraba y en ese momento presentaba datos de pobreza extrema. Punto significativo, que aproximadamente se ha considerado que el 28.2 al 30% de esa población carece o tiene recursos y acceso limitado a servicios de la salud. Por tanto, constituyen una población vulnerable que en algún momento pudiera requerir elementos de transporte, sobre todo tomando en cuenta que el proceso de nacimiento que tenemos en relación a la proporción de bebés prematuros oscila en rangos de 10 a 12% de bebés prematuros nacidos y que son obviamente candidatos a recibir asistencia hospitalaria en instituciones de tercer nivel. Pasa en relación al proceso de transporte, específicamente relacionado con nuestro transporte pediátrico y neonatal. Se ha determinado que prácticamente un 90 a 95% de los casos, nuestro sistema de transporte tiene una característica, que es un sistema no especializado, desarrollado básicamente por tres áreas en la mayor proporción, como son la competencia del ERUM, del SAMU y de la Cruz Roja, que llevan a cabo el proceso de transporte y que corresponde directamente a la formación con técnicos de urgencias médicas básicos, intermedios o avanzados, más camillero a veces, más el chofer, pero que la mayor importancia tiene este concepto de transporte no especializado es el hecho de que cuando uno les pregunta directamente a los compañeros, con todo respeto, las características de nivel curricular profesional que tienen, su bagaje de conocimientos, son honestos y nos definen. El 90%, 95% de ellos no tienen una preparación médica en el área pediátrica y menos en el área neonatal. Y los programas para manejo o abordaje del paciente críticamente enfermo, tanto el programa de reanimación cardiopulmonar neonatal como los programas de Stable, ACOR, son ausentes en su conformación curricular en la labor asistencial que desarrolla. De tal manera que crea un punto en contra dentro de la potencia que adversamente pueden desarrollar en su actividad profesional al enfrentarse a un paciente en edad pediátrica o en edad neonatal. Solamente del 5 al 9% pueden ser desarrollados los transportes pediátricos y neonatales por instituciones de tercer nivel. Por tanto, es un elemento restringido. Y cabe mencionar que en esos hospitales de tercer nivel de atención, habitualmente va a médico pediatra, reside más enfermera, muchas de ellas no capacitadas tampoco, pero sí al menos enfermeras tituladas en la mayor parte del tiempo y de estos transportes. En este ejemplo que observamos, el doctor Kawaguchi, que es un médico que radica en la Universidad de Alberta, nos muestra específicamente lo que sucedió al evaluar cómo se encontraban conformados 13 áreas geográficas de Canadá. Envió encuestas solicitando obviamente la recopilación de toda la información. Solo 8 respondieron. Y un punto interesante de esto es el hecho de que solo en 2% de los transportes desarrollados iba un médico, más una nurse practitioner, más un terapista respiratorio. En el 98% de ellos fue desarrollado los transportes por nurse practitioners, más la presencia de un terapista respiratorio. Cabe mencionar que las características de conformación profesional de este personal es altamente capacitado, independientemente de que no iba un médico, siempre estaban en comunicación con personal médico en su centro regulador y control hospitalario o regional. Y esta competencia, por otra parte, del nivel profesional de estas nurse practitioner, nos muestra, entre otras cosas, que están capacitadas y que tienen un patrón de certificación, capacitación periódica para 7, 8 programas de abordaje del paciente pediátrico y neonatal crítico, incluidos, para el caso neonatal, Stable, ACOR, reanimación cardiopulmonar, entre otras cosas. Es muy significativo que el transporte médico entre centros pediátricos y neonatales va aumentando, no solo en Estados Unidos, en Europa,
España, Portugal específicamente, área de Europa del Este, específicamente hablando de lo que es Rusia, China, a partir de prácticamente la década de los 80 se empezó a trabajar esto, conforme a deporte a partir de 2000 y aún con la situación de esas mejoras que han tenido, se ha definido hacia 2018 que todavía aproximadamente el 40% de toda lo que es la geografía en el área de China se encuentra prácticamente despojada de posibilidades de contar con un servicio de transporte, tanto para la población adulta y principalmente para la población pediátrica y neonatal. La calidad finalmente de este aspecto no va a terminar nunca. No solo es necesario el nivel de organización, coordinación y preparación de material, equipo, sistemas de transporte que se van actualizando y reactualizando y las normativas que van cambiando año con año, momento tras momento, y que muchas de ellas pueden no ser aplicables y validadas en unidades de primer mundo en comparación a lo que sucede en unidades de tercer mundo o en poblaciones en vías de desarrollo. De tal manera que es importante organizar estos sistemas de transporte pediátrico y neonatal diferenciados desde todo punto de vista en relación a lo que sucede con el adulto, tomando en cuenta no solo las características de abordaje, de preparación, pero sobre todo el patrón anatómico y fisiológico que característicamente nos es evidente que diferencia a la población pediátrica y neonatal de lo que es el adulto y más del anciano. Siendo los objetivos principales en relación al transporte, tocando específicamente el interhospitalario, la salud óptima, el bienestar del paciente en todo momento, siempre y cuando se lleve a cabo un proceso de evaluación médica, estabilización y terapéutica óptimas que nos brinde, entre otras cosas, una calidad de atención para que el paciente sometido a traslado se encuentre en todo momento abordado, estable, para que pueda, obviamente, en el trayecto y desplazamiento hacia el hospital receptor, muestre una condición de calidad de atención para disminuir la mortalidad que habitualmente puede estar relacionada si es que no está estable el paciente antes de su desplazamiento. ¿Cómo tenemos organizado el transporte neonatal en nuestro medio, Instituto de Perinatología? Nuestro programa, cabe mencionar que una cosa es antes de 2018, fines de 2018 y de 2019 en adelante. Del 2004 a 2018 nos encargaron ser responsables y coordinadores del programa de transporte neonatal en nuestra institución perinatológica. Contábamos con 2 ambulancias, las cuales las seguimos manteniendo, ambulancias de tipo T3, que habitualmente, carecían de todo lo elemental en su momento. ¿Por qué carecían si eran ambulancias? Por el hecho de que nadie se hacía responsable del material, equipo, insumos que tenía ahí. Nadie se quería ser responsable, por lo cual en cada traslado teníamos que llevar el maletín con los elementos, material, equipo necesarios, además de la incubadora que se insertaba, se anclaba directamente en este tipo de ambulancia, con el monitoreo estricto, adecuado y obviamente con la documentación adecuada para mantener una adecuada información. El médico que iba directamente era el médico residente de 5º año, como en la actualidad, el médico de mayor nivel de preparación, al menos tomando en cuenta que nuestra institución es un hospital escuela, y para lo cual evidentemente se encargábamos de esta responsabilidad al R5. La condición de neonato críticamente enfermo habitualmente podés ir en un R6 de terapia intensiva neonatal y o el médico adscrito, o cuando teníamos que recurrir a acudir específicamente a la asistencia de un nacimiento, de un embarazo de alto riesgo en cardiología o el Instituto de Enfermedades de la Nutrición, Salvador Subirán, obviamente todo el equipo de neonatología, adscrito, R5, R6 de neonatología, enfermera neonatal, acudían directamente a esas áreas. En 2018 se conforma la primera ambulancia, nuestra ambulancia neonatal, y empieza a tomar funciones en 2019 con un equipo nuevo prácticamente en todo. Un sistema de incubadora con el sistema de elevación Stryker, ambulancia capacitada con capacidad para reducir el nivel de intensidad de sonidos a 40-45 decibeles de acuerdo a lo que marca actualmente la Academia Americana de Pediatría, y un sistema que prácticamente permitía un desplazamiento adecuado sin mayor problema
prácticamente todo nuevo, con material, equipo, insumos y fármacos en las maletas disponibles aquí que se observan a un lado de la parte derecha de nuestra ambulancia neonatal. Nuestra fase de sistematización, cabe mencionar que desde el punto de vista asistencial, la coordinación de transporte está sujeta a lo que se determine en forma de comunicación directa con los diferentes servicios. Estamos obviamente bajo la dirección y coordinación de nuestra subdirectora en ese momento, de la doctora Coronado Zarco, actualmente de la doctora Romero Maldonado, y con una red de apoyo extrainstitucional al Infantil de México, Instituto de Pediatría, Instituto de Cardio, Instituto de Enfermedades de la Nutrición, hospitales del Departamento del Distrito Federal o bien otro tipo de hospitales generales del Valle de México, que de acuerdo a la comunicación nos permiten evidentemente una comunicación sostenida, franca, directa, para que se concerte valoraciones, interconsultas o la solicitud de traslado definitivo de acuerdo a las condiciones de patología de nuestro neonato. Ya comentábamos que se conformó desde 2004 las funciones y la normativa de lo que corresponde al transporte neonatal en nuestra institución. Esa normativa se ha ido modificando cada 4 años. Actualmente tenemos la 9 2023, conformó la más reciente. Las adecuaciones de acuerdo a los lineamientos internacionales de determinar la funcionalidad del equipo multidisciplinario institucional, interdisciplinario, para que funcione los 7 días de cada semana, los 365 días. Al momento que se conoce un traslado urgente o con relativa urgencia, desde el momento en el cual se notifica a 2 horas mínimo o 7 días antes del traslado, todos los elementos se activan para que cada servicio desempeñe sus funciones, desde el punto de vista administrativo, trabajo social, desde el punto de vista de servicios generales, mantenimiento, ingeniería biomédica, verificando la condición de la ambulancia, en el equipo biomédico de la incubadora de transporte. Y un aspecto importante, la enfermera, tanto la jefa como la enfermera neonatal asistencial, cabe mencionar que tienen ese plus que comentábamos. Son enfermeras, todas las que tenemos en las áreas de cuidado neonatal, con un posgrado, además de ser tituladas en enfermería, son enfermeras natales o enfermeras perinatales. Y aquella que todavía de la vieja guardia, que no tienen ese perfil de posgrado, sí tienen un antecedente de labor en áreas de cuidado intensivo intermedio de aproximadamente 15 años, específicamente, por lo cual igualmente se hacen competentes en su trabajo. Son certificadas, tienen el programa de reanimación cardiopulmonar, prácticamente el 90% de ellas, hospital básico, stable ACORD, la mitad de ellas, y cabe mencionar desde el punto de vista del médico que asiste, que es el residente de neonatología de 5º año, o el R6 de neonatología, probabilizado en reanimación pulmonar, hospital básico, la mitad de ellos tienen el PALS. Muchos de ellos obviamente no tienen stable ni ACORD, pero obviamente es una situación que cada año se trata de actualizar este programa y obviamente que reciban ese programa para que estén certificados en el proceso de evaluación de este tipo de pacientes. Nosotros como coordinadores verificamos la funcionalidad y a través de los últimos meses desempeñamos una función no solamente desde el punto de vista de evaluación, supervisión, sino verificar que las condiciones de traslado se desempeñen en las mejores condiciones antes del desarrollo del proceso, con una hoja de verificación de transporte seguro, en donde checamos que todas las funciones desarrolladas hayan sido llevadas a cabo desde horas antes o días antes, y al momento en que se va a trasladar, verificamos nuevamente la funcionalidad y aplicabilidad de esas seguridad de que estas mejores condiciones, nuestra ambulancia, el equipo biomédico, nuestra incubadora, y estabilización y con estabilización del neonato en todo aspecto. ¿Qué pasa en Estados Unidos y en lo que corresponde a España y Portugal? Ya comentábamos una situación interesante en relación a que en Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, el sistema que tienen de transporte específicamente pediátrico neonatal es un sistema definido como transporte por personal especializado, medicalizado especializado. Pero aún así, los diferentes profesores que han intervenido en los cursos internacionales de transporte en nuestra institución han definido que específicamente, y que está reforzado en la literatura
sajona, el 5 al 10% son desarrollados sí por médicos, pediatras, terapistas pediatras o neonatólogos, acompañados siempre de la nurse practitioner, más terapistas respiratorios, pero más del 90% es desarrollado por esa enfermera súper especialista, nurse practitioner, con la competencia profesional de los diferentes programas de abordaje pediátrico y neonatal para neonato en estado crítico, lo cual da una confiabilidad muy significativa. Y que los trabajos epidemiológicos al respecto para ver compatibilidad y diferencias estadísticamente significativas muestran que no existen diferencias cuando lo aborda específicamente una nurse practitioner más terapista contra un médico, pediatra, terapista o neonatólogo más una nurse practitioner. Prácticamente la efectividad del abordaje es muy semejante, pero es un sistema altamente especializado. En España y Portugal, el doctor Domínguez San Pedro y el doctor Francisco Becasís del Hospital de Santa María de Lisboa nos comentaban específicamente que su sistema de transporte pediátrico y neonatal es un sistema especializado, pero en algún momento todavía tiene algunos rezagos en algunas regiones aisladas y alejadas de las zonas urbanas. En este estudio, la doctora de la Mata lo que pretendió establecer fue las características de organización del transporte interhospitalario pediátrico y neonatal en la península ibérica, tanto España, Portugal, pero comparado con Latinoamérica. Envió una serie de encuestas a través de Internet, contestamos algunos en relación a los resultados y los resultados que arrojó fue 117 encuestas para 15 países en donde directamente en lo que nos ocupa, el traslado pediátrico prácticamente comprendía, sobre todo como causas de traslado, padecimientos respiratorios, cardíacos, traumatismos, evidentemente de diferente nivel, y en el aspecto neonatal, sobre todo resalta casi en el 43% de los casos prematurez, la presencia de cardiopatías congénitas complejas, patrones de aspiración de meconio, sobre todo con niños asfixiados, y otro tipo de patologías en el 32% de los casos. Cuando analizó las características de preparación y conformación de equipos especializados en la península ibérica, reportó que prácticamente alrededor de un 54.2% de los equipos que intervienen tienen formación médica para el transporte pediátrico. Formación de transporte, médicos generales, médicos de urgencias o pediatras generales, solo en el 76%, pero no específicamente en el aspecto del neonato en estado crítico o el paciente pediátrico en estado crítico. Comparativamente con lo que sucede en Latinoamérica, la diferencia fue muy palpable, una diferencia en donde 76% de la península ibérica el personal está capacitado y apenas el 30% en nuestra Latinoamérica. Esto es un punto significativo y sobre todo que crea el rezago, muestra el rezago que habitualmente tenemos en Latinoamérica. ¿Cómo se activa nuestro sistema de traslado en nuestra institución? Al momento que nosotros sabemos que tenemos un traslado potencial o aceptado ya directamente en la institución de apoyo, al notificarlo directamente personal médico a su servidor, informados del traslado, se activan las funciones de cada área específicamente en nuestra institución para que desempeñen su función, sabiendo en qué momento está designado y asignado el traslado, fecha, hora, servicio y a qué va, con la ficha de identificación, diagnósticos y tratamiento, cada una de las diferentes áreas ya sabe qué hacer para verificar su funcionalidad administrativa o bien de apoyo en la preparación del material, equipo y terapia con oxígeno, CPAP o ventilación para terapia respiratoria, o bien del área biomédica, equipo biomédico específicamente que se mantenga completo, íntegro y funcional en todo momento. Verificando desde todo punto de vista, para lo que nos ocupa como coordinadores, que esto se lleve a cabo en todo momento y que estén listos desde 1 a 2 horas antes o desde 24 horas antes de que se desarrolle el proceso de transporte. Entre otras cosas, además debemos verificar cómo se encuentra el bebé. Responsabilidad del médico adscrito, los R's o residentes de 4 o 5 años de neonatología que están verificando la condición del bebé, manteniéndolo estable desde horas o días antes del traslado
y junto con la enfermera para que este proceso se lleve a cabo en todo momento y al momento en el cual ya estamos próximos al traslado y desplazamiento, el bebé se mantenga en las mejores condiciones posibles. Todo este proceso tiene que ser registrado en nuestra hoja de registro de evolución del neonato sometido a transporte, además de las otras 3 directrices documentales que debemos tener: resumen médico, hoja de referencia y la hoja de consentimiento informado, sin la cual no se puede llevar a cabo el proceso de desplazamiento de nuestro hospital hacia institución de apoyo o institución hospitalaria receptora. ¿Cómo desarrollamos el proceso de estabilización? Cabe mencionar que este es uno de los puntos más interesantes que hay. Estabilizar no solo quiere decir voy a mantener signos vitales normales en cada proceso de atención del bebé. Quiere decir simplemente voy a utilizar esquemas de abordaje diferentes, ya sea, comentábamos, stable si lo tenemos, venga. Acorn si lo tenemos presente, confiable, en la mente de cada persona que está asistiendo a un bebé sometido a evaluación para transporte, adelante. Pero si no lo tenemos, obviamente, ahorita vamos a comentar los puntos que podemos tomar en cuenta para evaluar un paciente en las mejores condiciones, mantenerlo en las mejores condiciones para que no sufra ningún tipo de riesgo mayor durante la fase de traslado a la cual se va a someter. Diferentes autores han estado evaluando este proceso. El doctor Muzaffar Ghani Abdul, de la Universidad McMaster, nos presenta este trabajo excelente en relación a los factores que afectan el tiempo de estabilización en el proceso de transporte. Nos menciona aquí 2 aspectos interesantes, que por una parte, al evaluar qué procedimientos se llevaban a cabo que pudieran modificar el tiempo de estabilización de un paciente sometido a evaluación para transporte, al evaluar aquellos que no requirieron procedimientos contra aquellos que sí requirieron procedimientos para la estabilización. De ese 25% que no requirieron, el tiempo de estabilización promedio fue de 113 más o menos 52 minutos, comparativamente con aquellos que requirieron, en un 75% de los casos, más de un procedimiento para mantener la estabilización del paciente. El tiempo requerido fue de 165 más o menos 89 minutos, diferencias evidentes. El segundo punto que tocó fue directamente qué sucedía y qué sucedería si sometíamos un proceso de implementación de un programa para manejar esos procedimientos en un tiempo cero, evaluando que el tiempo que normalmente llevaban los equipos a los cuales se sometió para evaluar un paciente sometido a traslado, evaluaban que requerían aproximadamente 90 minutos para mantener y llevar a cabo una estabilización antes del traslado. Cuando implementaron el programa para el mejor abordaje del paciente sometido a este proceso, observaron que disminuía el tiempo de estabilización a un tiempo promedio de 79 minutos. Evaluándolo posteriormente, observaron que incrementaba a 85 minutos y que después de un periodo de tiempo mayor para evaluar la condición de recordatorio, establecimiento y mantenimiento de los conocimientos que habían dejado para la estabilización, observaban que el tiempo en donde mantenían una mejor fase de respuesta en el neonato les permitía bajar a 72 minutos el tiempo necesario para mantener estable ese paciente después de una fase de capacitación. Punto significativo que refleja la importancia que tiene el proceso de estabilización en este tipo de pacientes. Un aspecto igualmente trascendente es lo que nos muestra la doctora Bissing, en donde de un hospital universitario de Lausana con 500 traslados por año, evaluó 20 recién nacidos en 5 meses, considerando que el traslado comprende 6 fases, a diferencia de lo que algunos otros dicen que son 3 fases: pre-transporte, durante el transporte y al finalizar el transporte. La doctora Bissing determinó que son 6 fases. Primero, fase 1 o etapa 1, estabilización. Fase 2, la transferencia de ese paciente estable de la incubadora a la incubadora de transporte. Fase 3, el tránsito hacia la ambulancia del hospital. Fase 4, de la ambulancia,
la transferencia directamente ya dirigiéndose al hospital regional. Y fase 5, el tránsito, desplazamiento y llegada directamente. Y paso 6, la llegada directamente al hospital, evaluando las condiciones y constantes vitales, evaluar una escala de confort, escala de dolor, escala obviamente compleja, aplicada de dolor para prematuro. Y un punto interesante, midieron los niveles de cortisol en la fase 1 de estabilización y en la fase 6, niveles de cortisol, pretendiendo establecer que el cortisol como un biomarcador pudiera ser significativo como elemento de estrés para modificar en algún momento las constantes vitales que se pudieran llevar a cabo como medición durante cada una de esas fases. Los pacientes sometidos al proceso de evaluación eran prematuros, prácticamente 17 de los 20, y como punto significativo, prematuros con SDR, sospecha de neumonía, sepsis, además con retraso en el crecimiento intrauterino. ¿Cómo les fue en los resultados? Por una parte, y en un aspecto llamativo, al evaluar frecuencia cardíaca, patrón respiratorio y saturación de oxígeno en cada una de las diferentes fases, observó que no presentaban variaciones significativas desde el punto de vista de modificaciones en frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación de oxígeno, aún con el hecho de que se trataba de niños prematuros, aún con el hecho de que iban monitorizados y con diferentes tipos de procedimientos, algunos de ellos intubados. Cuando midieron los niveles de cortisol, observaron la doctora que los valores de cortisol eran variables, por tanto, no reflejaban una condición de causa o riesgo para el desarrollo de complicaciones que alteraran las constantes vitales que fueron detectadas normales en este tipo de pacientes. Los niños, específicamente los neonatos, y obvio, los niños en general, tienen derecho a un transporte de la mayor calidad. Y para garantizar este derecho, aquellos que requieren traslado o transporte deben obligar a las instituciones y a los grupos médicos a establecer, organizar, sistematizar, de acuerdo a sus características epidemiológicas y de infraestructura, obviamente equipos de transporte pediátrico neonatal adecuados, sobre todo, y que a través de este sistema de implantación y de integración, obvio, mejoren la condición de calidad de atención que disminuya la morbimortalidad. Ya comentábamos que en algún momento si contamos con el stable o con el ACOR, adelante, utilicémoslo. ¿Cómo y qué abordar en el esquema de estabilización? Los patrones ya son establecidos en el programa stable de evaluación de diferentes tipos de constantes o biomarcadores para mantener normales niveles de glucemia, temperatura, condición de vía aérea, respiración, presión arterial, estudios de laboratorio y sobre todo el apoyo emocional. Cabe mencionar que en ese aspecto, en nuestra institución, el transporte obliga a que un familiar vaya con la ambulancia. Normalmente a un lado del chofer va mamá o papá, no atrás, no hay espacio para que papá o mamá vaya donde está la incubadora de transporte. En Estados Unidos nos comentaba el doctor Renan Orellana, el mismo doctor Amel Solís, que no van los familiares acompañando en la misma ambulancia, van en unidades externas acompañando a su bebé. En España, específicamente también, no permiten que vaya el familiar habitualmente acompañando al bebé, al igual que en Portugal. Y vamos, esto es una situación que nosotros hemos visto y sobre todo como desde nuestro punto de vista consideramos que bioéticamente es adecuado la presencia de un familiar ahí, sobre todo porque da ese nivel de seguridad de lo que estamos haciendo y de que no debemos ocultar nada de la información y nada del estado del bebé que está siendo sometido a traslado, vaya aparentemente estable o en condiciones de ventilación mecánica. Otro esquema de estabilización que debemos utilizar es el transporte. Si no sabemos stable, no tenemos ICOR, transporte, desglosándolo, nos permite evaluar perfectamente las condiciones vitales que debemos evaluar, las condiciones respiratorias o de presencia o no de dolor o irritabilidad, además de otro tipo de condiciones, como es la presencia de estudios de laboratorio o estudios radiográficos o de gabinete que deben ir. El doctor Amel Solís comentaba que la capacitación para
control en su desglose de significado, nos permite igualmente evaluar las condiciones de condición cardíaca, oxigenación, nutrición y aporte de líquidos, temperatura, condición respiratoria vía aérea o otros, placas radiográficas, estudios de gabinete, laboratorio igualmente, todos los laboratorios que pueden ir y que se deben incluir en la documentación para que el neonato se encuentre en las mejores condiciones. En los análisis de pediatría del 94 y reforzado ya posteriormente con las nuevas directrices de la Sociedad Española de Cuidados Críticos, han determinado que pueden utilizarse varios cartabones establecidos, programas, en donde uno va checando específicamente qué es lo que debo vigilar de la condición cardíaca, respiratoria, neurológica, de vía aérea, respiración, si lleva FIO2, si lleva CPAP y si lleva ventilación mecánica, laboratorio, cómo se encuentra. Esto con la finalidad de evaluar los nuevos marcadores en zonas de riesgo de abordaje, que ya muy acertadamente el doctor Alejandro Covarrubias llegó a tocar en forma muy significativa como un aspecto importante que se debe evaluar en los pacientes sometidos a todo tipo de procesos de atención médica, más si el paciente en estado crítico. Nosotros específicamente dentro de esa escala de abordaje también vamos observando un aspecto interesante, que es ¿qué tiene nuestro paciente? Si en algún momento antes del transporte el niño tiene problemas respiratorios, sobre todo cuando hemos ido a instituciones de apoyo por niños para llevarlos a otra institución, o a cardiología, o a Instituto de la Nutrición, o al Hospital ABC, que a veces nos brindan el apoyo institucional para operar pacientes cardiopáticos, los regresan a nuestra institución, tenemos que evaluar varias condiciones y con frecuencia el tiempo que llevamos para estabilizar al paciente supuestamente estable de esas instituciones nos llama la atención que a veces hemos utilizado hasta 3 horas para la estabilización del paciente antes de llevarlo a la institución. Si determinamos la necesidad de manejo con fase 1 o modificaciones de parámetros para ventilación no invasiva, adelante lo llevamos a cabo. O si necesita ventilación mecánica, lo intubamos. Cabe mencionar que nuestro equipo de terapia respiratoria, antes de la salida de nuestra institución, en cada transporte, comentábamos, va preparado ya equipo para mantener FIO2 con borboteador, fase 1 solamente, con CPAP y con ventilación con parámetros prefijados y circuito de ventilación flexible para que no haya mayor problema de retraso. Prepara el equipo armándolo, perdiendo tiempo importante. En relación a la capacitación, ¿qué ha sucedido? Uno de los requerimientos que tenemos como institución de tercer nivel, que es la docencia, la enseñanza, la capacitación de personal. Desde 2004 tenemos conformado un programa de curso de transporte pediátrico neonatal con la participación de profesores nacionales y desde 2007 de profesores internacionales de diversos países, expertos en cada tema. Junto con el profesorado nacional, se ha ido modificando el programa al grado tal de que actualmente, los últimos años, sobre todo, el 70% de los temas son temas nuevos que permiten reactualizar y actualizar los conceptos que tenemos sobre transporte pediátrico neonatal. No solo los aspectos básicos importantes de organización, sistematización, desempeño, funciones establecidas, fisiología de transporte aéreo, fisiología del paciente en estado crítico y pediátrico, sino los temas diversos de interés de acuerdo a la epidemiología del transporte pediátrico y neonatal que tenemos en nuestro medio nacional. Y en ese aspecto, esta casuística nos muestra en el desarrollo de esos cursos de transporte el nivel de asistencia que hemos tenido. Desde 49 asistentes en 2004 hasta máximo hemos tenido 220 en 2014. Toca directamente también lo que sucede en 2019 y años posteriores hasta 2020, que se canceló, 2021 y 2022 que aquí figuran. Ha habido integrantes de diversos estados, sobre todo cercanos al Valle de México o del Valle de México, de Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México. Cabe mencionar que en 3 ocasiones el Estado de México nos pidió capacitar a personal, sobre todo de urgencias, de varios hospitales y de equipos de Cruz Roja en el Estado de México. En Morelos, una tarea significativa de la doctora Vega, en ese momento secretaria de Salud del Estado de Morelos, nos pidió capacitar sobre todo a personal de urgencias de
5 hospitales del estado de Morelos y a 3 áreas de emergencia, medicina prehospitalaria, con la participación muy, muy significativa de estos integrantes. Hay imágenes obviamente palpables, desarrollando no solo la parte temática, práctica, académica, sino también escenarios clínicos de simulación que permitían dar un plus en relación a la competencia profesional para los problemas que habitualmente tenemos en transporte de población neonatal y también población pediátrica. Desde 2018 formamos parte del Comité de Transporte de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, participando directamente con compañeros de diferentes latitudes, con los mismos objetivos, los mismos intereses y las mismas inquietudes. Y hemos ido reactualizando y está próximo para el fin de año salir un libro en relación, Manual Operativo de Transporte Pediátrico Neonatal de Latinoamérica, de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde estamos incluidos con varios temas. Tabasco, lo que comentábamos en relación a la población y las diferentes escenas, si ustedes quieren, muy simplistas, pero con una participación significativa, tocando las fibras más sensibles del abordaje racional, con cuidado de los pacientes. Desde el punto de vista institucional, ¿qué características tenemos en relación a los resultados de tipo epidemiológico? Desde 2004 a la fecha tenemos el registro de todos los pacientes. En ese aspecto, tenemos registrado las características de morbilidad, epidemiología por peso, sexo, edad gestacional, las patologías respiratorias, salir SDR, condiciones de taquipnea transitoria, cardiopatías complejas, malformaciones pulmonares o torácicas, problemas neurológicos de diferente tipo y sobre todo las condiciones de apoyo extrainstitucional con estudios diversos que complementan el problema diagnóstico que tenemos con cada uno de nuestros neonatos. Desde 2022 tenemos un resonador y por lo cual la casuística para estudios de resonancia ha disminuido para todas las instituciones. Los traslados definitivos en diferentes tiempos han oscilado del 10 hasta el 30% de los casos, dependiendo la capacidad de cupo, dependiendo cuando en algún momento se requiere un complemento diagnóstico, pues evidentemente nos requiere que el neonato se deje en las instituciones de apoyo, adelante. No hay objeción, si ya tenemos ese nexo con la institución de apoyo, llevamos a cabo el traslado sin mayor problema. ¿Cuál ha sido la característica desde el punto de vista de morbilidad en este tipo de pacientes y la mortalidad en algún momento de lo que nos ocupa en este momento en nuestro programa de transporte, ya en el aspecto asistencial? Aproximadamente del 12 al 15% se han dado problemas de tipo médico, entre otros problemas de control térmico, tanto hipotermia, fiebre. 2, problemas de desaturación y irritabilidad del paciente. Recordemos, hasta 2018 utilizábamos las ambulancias que llamamos nosotros obsoletas, si ustedes quieren, o viejitas, con un equipo de incubadora de transporte anclada directamente a la ambulancia viejita, que se bamboleaba, sí, tenía variaciones importantes durante su proceso de desplazamiento, sí, pero que en algún momento, antes de el inicio del traslado, comentábamos, debía encontrarse estable el paciente en todo momento, en todos los casos monitorizado. No hubo problemas mayores, excepto en un caso, un niño con un aneurisma gigante de vena de Galeno, que a las 2 de la tarde, en terapia intermedia, empezó a sangrar y sangrar. Ya sabíamos el riesgo que teníamos, nos comunicamos con el hospital de Legaria, amablemente nos dijeron, adelante, tráiganselo ya. Estamos reservando un espacio en quirófano para que llegue, se aborda inmediatamente. Dio tiempo para subirlo a la incubadora, con 2 cargas de solución fisiológica antes de la subida, tomando en cuenta que el niño se encontraba con hipotensión arterial, desaturando. Tuvimos que intubarlo con toda la dificultad del niño con hidrocefalia, con aneurisma gigante de vena de Galeno, hipotenso, lo llevamos ya conectado al ventilador, saturando rangos inadecuados de 85-88% de saturación de oxígeno, hipotenso, les decíamos, llegó hipotenso, aumentó el nivel de sangrado cuando estábamos bajando de la ambulancia viejita y dio tiempo para entrar a quirófano, pero no fue posible sacarlo adelante tomando en cuenta que el neonato, al momento de abrir
obviamente tuvo una hemorragia masiva que lo deterioró y a los 20 minutos se declaró fallecido. Es un evento obviamente que no es nada grato comentarlo, menos sobre todo porque participamos en su proceso de intento sacarlo adelante, siendo inefectiva todas las medidas que llevamos a cabo. ¿Qué pasa al momento en que utilizamos ya nuestro nuevo equipo de 2019 hasta la fecha? Cabe mencionar 2020, inicia la pandemia por COVID, 2021, 2022 todavía. Tenemos obviamente registrados 2020, bajaron el número de traslados, comentábamos de 120, 135 hasta 140. En ese tiempo, 95, 90 y 78 bajaron el número de traslados. El peso, sexo y edad gestacional, muy semejante a lo que teníamos previamente registrado en el aspecto epidemiológico con relación a los traslados en los prácticamente 15 años previos. Las patologías igualmente figuraban con un porcentaje significativo de pacientes con inmadurez, SDR. Alguien me preguntaba, ¿y por qué traslado los niños con SDR? Pues por el hecho de que en algún momento nuestro cupo de pacientes para terapia intensiva neonatal se satura. Y obvio, los niños que van naciendo, si requieren terapia intensiva y tienen como condición ser bebés prematuros con SDR, no podemos mantenerlo en tococirugía, entonces los debemos trasladar a instituciones de apoyo. Y en ese aspecto, por eso, pacientes con SDR sí los tenemos que trasladar para una institución de apoyo que le brinde lo que en algún momento, no por falta de capacidad, sino por falta de cupo en nuestras unidades de cuidado crítico o intermedio, no podemos cubrir esa necesidad de lugar para ese tipo de pacientes. Sí mantenemos patologías como malformaciones, cardiopatías complejas que ha aumentado en forma significativa en los últimos años. Defectos de tubo neural, malformaciones, hidrocefalias, hidranecefalias igualmente, malformaciones renales, defectos abdominales de pared. También seguimos manteniendo estudios de apoyo, de gabinete, diversos durante cada uno de los diferentes años. Y comentábamos desde 2022, el número de traslados necesarios para resonancia magnética ha disminuido, tomando en cuenta que ya contamos con un resonador, con una incubadora de resonancia magnética, la más reciente, que todavía pocas instituciones tienen en Latinoamérica y yo diría en el mundo. Y un punto significativo, la mortalidad. Un caso de mortalidad en estos 4 años y todavía en 2023 ningún otro caso de muerte tenemos. Y en ese aspecto es muy significativo qué características tenía ese paciente para haber tenido ese riesgo y fallecimiento. Era un bebé de 650 gramos que se encontraba con 9 horas de vida. No había cupo en nuestra terapia intensiva. Tuvimos la necesidad de trasladarlo al Hospital Infantil de México, ventilado. Los parámetros los recuerdo: niño con 20 de presión, 6 de presión al final de expiración, 60 ciclos y una FIO2 de 50%. Se había pasado surfactante. Las condiciones de saturación de ese bebé en la fase pretransporte están establecidas aquí. Al momento en que lo pasamos y llevamos a la ambulancia, saturaba igual. A los 10-15 minutos de desplazamiento se mantenía con buena saturación. 15-20 minutos igual, pero a los 20-25 minutos se cayó la saturación en forma significativa. Y con esto, al checar la presión arterial, también se cayó la presión arterial. Rápidamente, obviamente, ya llevábamos equipo, soluciones. En 3 minutos se preparó carga de solución fisiológica, se detuvo la ambulancia. Estábamos a 700 metros aproximadamente del Hospital Infantil de México. ¿Qué pasó en esta fase? A pesar de los intentos, se mantuvo desaturando el paciente con hipotensión arterial. Lo que pasó es que el chofer, al trayecto al Infantil de México, en los últimos 700 a 1000 metros antes de llegar, le atinó a todos los hoyos que había en la pavimentación. Y obviamente, si cada uno de nosotros recuerda cómo se siente cuando cae en un hoyo yendo en conducción de su vehículo, duele cabeza, se siente uno mal. El sistema de choque que tenemos en nuestro cuerpo hace que los resintamos en forma significativa. ¿Qué sucedió? Lo más seguro es que haya sucedido, sobre todo porque no permitió a la madre, después de que fallece el bebé,
el estudio de necropsia respectivo. Pero el bebé, entre otras cosas, cuando se deteriora, empezó a sangrar de todas partes. Lo que se consideró fue que evidentemente tuvo una situación de alteraciones hemodinámicas que afectó corazón, pero sobre todo cerebro, por un riesgo de que haya sangrado a nivel cerebral. El nivel de hematocrito que se tomó al momento en el cual ya estaba en área de urgencias del Hospital Infantil de México mostraba niveles de 7 de hemoglobina, cuando previamente el bebé tenía niveles de 15.5 de hemoglobina. Esa es la evolución que tuvimos y obviamente nos duele en el alma, sobre todo porque se pudo haber previsto más significativamente esta situación. Cabe mencionar la velocidad con la que circula nuestra unidad es de 20 a 40 kilómetros por hora en áreas urbanas cercanas a hospital o cercanas a escuela. Prohibido circular a mayor velocidad. Y tienen encargados nuestros choferes, está prohibido que le atinen a los hoyos, aunque ya sabemos que si evitamos uno, podemos caer en otro o en otros dos. Entonces, es un problema que en algún momento sí nos afectó en todo lo que representa esta situación para la madre, para la familia y obviamente para nosotros como médicos neonatólogos. Contamos finalmente con varios elementos de seguridad en el transporte que siempre es conveniente llegar a tocar y que evidentemente nos permite determinar por qué son de seguridad, porque permiten que el neonato y el equipo de salud que interviene se encuentren en las mejores condiciones en todo proceso. No el neonato solo, no la madre solo, sino también el equipo. La activación de las funciones de todos los servicios están listos y se activan desde 22 horas antes a 7 días pretraslado en todos los casos, verificando la funcionalidad en todo aspecto. 2. La documentación pretransporte debe estar completa en todo proceso, incluido lo que comentábamos, hoja de transporte seguro, que verifica, supervisa las funciones de todos los integrantes del equipo multidisciplinario de nuestra institución dedicado al transporte. El transporte debe estar completo siempre, sano, en todo proceso, y debe estar listo y presente en la ambulancia desde 30 minutos antes a una hora antes, especialmente el chofer del camión. Tenemos elementos de seguridad para el neonato, los elementos y los cinturones de seguridad o sujeción, que da contención además con el nido, los elementos de control térmico de la misma incubadora o además del control de humedad que debemos tener y preparar antes de la salida de cada neonato prematuro. El apoyo del equipo de terapia respiratoria instalado para dar seguridad de que ante un requerimiento de oxigenación adecuada, suplementaria con FiO2 adicional, CPAP o ventilación, inmediatamente se ocupe y no tengamos que perder tiempo en su instalación y armado. Además de tener listo elementos de seguridad contra dolor o irritabilidad, desde la toma de leche para los niños de prematuro tardío o de término que están en alimentación. 2, sacarosa. 3, solución glucosada. 4, el pacificador oral, aunque nos digan que son enemigos del niño y de la madre, con un pacificador que puede ser utilizado desde un chupón hasta un dedo en guante, o nosotros con un guantecito, dando pacificación al bebé. Y un elemento importante que es vital, el neonato se debe mantener estable en todo momento, principalmente en la fase pre-transporte y durante la fase de transporte. Debemos considerar que el transporte no puede ser a veces el ideal que tenemos. No podemos tener una ambulancia sofisticada, pero sí, si tenemos un equipo suficientemente adecuado, íntegro, completo, funcional, adelante. Y además, personal capacitado, ese es un equipo de transporte que, obvio, debe seguir requerimientos institucionales para desempeñar sus funciones en la mejor manera posible. Toda institución debe tener un sistema de transporte organizado, sistematizado y disponible 7 días de la semana, 24 horas de cada día. El equipo debe estar completo y siempre con la capacitación, certificación y complementación académica periódica de todo ese personal. Si lo tomamos el programa de reanimación, debemos actualizarnos, recuerden, cada 3 años sin mayor problema. El Stable Accord debe también ser sometido en su fase de capacitación periódicamente sin mayor problema. Debemos tener una situación, un diagnóstico situacional específico que, evaluado epidemiológicamente, nos permita conocer cómo estamos, dónde estamos situados y ser honestos
en la información que estamos recopilando. Nadie es rey en este aspecto. Todos somos elementos que podemos tener fallas. Y al reconocer esas fallas nos permite modificar con la finalidad de tener mejores resultados en este aspecto específico que es tan importante y sobre todo que refleja parte de la calidad que pretendemos ofrecer y dar en una institución de tercer nivel. El programa, ya comentábamos, debe funcionar todos los días del año y sobre todo planeando, ejecutando y organizando este proceso que debe ser sistematizado nos permitirá, entre otras cosas, mantener una calidad de atención y sobre todo mantener un nivel de satisfacción de todos, principalmente de la familia, al ver que los resultados del transporte, junto con la atención médica del hospital donde se encuentra, son adecuados y en beneficio de su bebé en todo momento. Muchas gracias y ante todo, agradezco nuevamente al doctor Ibarra y a todos ustedes por su paciencia y sobre todo su interés. Juntos, obviamente, tenemos que tender al éxito. Juntos debemos evitar el fracaso y trabajar para que el fracaso no se presente o se modifique en beneficio de nuestros neonatos. Abrazos y bendiciones a todos. Feliz noche. Muchísimas gracias, doctor. Estamos muy contentos, muy honrados con su ponencia. Yo desde hace algunos meses tengo el gusto de trabajar con usted y la verdad es que al ver cómo ha ido coordinando el sistema de transportes en el Instituto Nacional de Perinatología y la manera de sistematizarlo y del trabajo en equipo creo que es fundamental. Entonces es un tema muy importante y creo que es una de las grandes deudas que tenemos en nuestro país, ¿no? Que es el transporte neonatal. Entonces le pido a la doctora Ale Sánchez que nos va a acompañar también aquí a la coordinación de las preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a todos. Pues mire, la pregunta que tenemos en el panel es si existe algún tipo de protección legal en el que tenga el equipo de transporte ante algún accidente de tránsito, demandas que puedan darse por familiares del paciente o incluso la muerte del propio paciente. En lo particular, ¿sí se escucha? Sí. Es uno de los aspectos que ha quedado pendientes de trabajar desde prácticamente 2004, que me encargaron la coordinación de transporte de nuestra institución. Se ha intentado manejar un seguro de gastos médicos privado para precisamente proteger al personal que asiste, obviamente al familiar que asiste, que nos comentaba muy acertadamente el maestro José Onol, que esa es una de las limitantes por las cuales el familiar no debe acudir junto con la ambulancia, sobre todo por el riesgo inherente de un accidente o de un siniestro. No lo podemos en este momento abordar, cubrir con un seguro de protección para el personal ni para el familiar. No lo tenemos. Ha sido un esfuerzo titánico y las diferentes autoridades en las diferentes gestiones de nuestra institución han encontrado bloqueos, trabas y sobre todo el aspecto médico legal que en algún momento los mismos abogados no han podido y darnos opciones para que esto se lleve a cabo. Sobre todo porque implica, entre otras cosas, disponer de una cantidad de dinero importante, sobre todo para conseguir una protección médico-legal con un seguro de gastos médicos ante eventos catastróficos, que sería en este caso un siniestro para la unidad que se dedica a transporte. Otro tema que creo que es muy interesante en el lado de transporte es el personal, bueno, médico y nuestras enfermeras, que siempre nos consideramos un equipo, pero a veces no consideramos la posibilidad de personal paramédico extra, que en muchos sistemas de transporte en otros países juegan un papel fundamental, ¿no? Entonces, que en la inversión de entrenamiento, ¿qué papel tendría personal paramédico extra? No médico ni enfermera. Tenemos Sí. una enfermera especialista, pues estamos en las mismas características, ¿no? Pero ¿cómo debemos de abrirnos para construir estos sistemas, doctor? Bien,
Toqué brevemente la problemática que, por ejemplo, yo veía en Gineco 4 y les comentaba, en un lapso de tiempo de 10 años donde contabilicé, registré los datos de 50 neonatos que recibí de traslado o que en algún momento participaba para el traslado y desplazamiento al Centro Médico Nacional o a otra institución de apoyo dentro del mismo sistema de seguro social, eh, 48 de ellos eran paramédicos, pero nivel básico o intermedio, independientemente de que el niño iba ventilado con aminas o manejo con soluciones especiales, manejo de 3 bombas, muchas de las ocasiones no llevaban las bombas suficientes. Cuando les pregunté específicamente su nivel de competencia, honestamente me respondieron, y sobre todo porque contabilicé cuántos eran técnicos en urgencias, cuántos eran médicos. De esos 50 en 10 años, solamente 2 eran médicos, uno general y otro urgenciólogo. Les pregunté el nivel profesional curricular, programa Stable, ACORN, PALS, programa de reanimación neonatal, y prácticamente puedo decirles, solamente 1 de cada 5, 1 de cada 6 tenía el programa neonatal, pero ya pasado, no reactualizado, de tal manera que esto creaba un punto en contra dentro del nivel profesional del personal que asiste a un neonato críticamente enfermo. No solo el paciente estable, sino el paciente críticamente enfermo. En perinatología tuvimos 3 eventos en donde nuestros directivos, sin tener la ambulancia nueva neonatal, se dieron a la tarea de buscar servicio subrogado médico, desde médica móvil, ¿sí? Sin ser mensaje gratis para ellos, como sistema más importante de transporte privado en nuestro medio nacional. El costo que daban superaba con mucho las características de costo de un transporte, puesto que ellos requerían que nada más llegaran para recoger al niño, llevarlo. Al momento en que lo entregaban a la institución de apoyo extrahospitalario, se regresaban. Les expresamos que el 100% de nuestros niños no tiene esa característica. Tienen que esperar al proceso de estabilización, tienen que esperar al proceso de documentación, tienen que esperar al tiempo del estudio al cual iban directamente. O en el caso específico de entregar un paciente, por ejemplo, al Infantil de México, tenían que esperarse forzosamente la respuesta para determinar los compañeros del Infantil de México las condiciones en las cuales llegaba el paciente y haber una retroalimentación. Además de que debían tener un proceso de registro de las condiciones vitales y evolución durante el traslado. Esto obviamente motivó que rechazaran completamente los servicios subrogados la posibilidad de que acudieran para la asistencia de un paciente en condiciones críticas para un traslado hacia institución de apoyo o hasta para estudios convencionales de laboratorio o de gabinete adicionales. Entonces esto fue un problema muy importante y significativo, de tal manera que el costo se incrementaba significativamente y no era posible lo que ellos contemplaban de un traslado convencional en donde llevaban 45 minutos a 1 hora, se extendía a veces 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, o en algunos estudios hasta 3 o 4 horas, o como en algunas ocasiones nos sucedía, y acudir al hospital de Zumpango, Estado de México, 2 horas de llegada, 2 horas de salida, más 1 hora y media de estudio, contabilizaba 5 horas, que era imposible que ellos acudieran y aceptaran ese tipo de trato o de contrato específicamente. El otro punto y más importante fue que cuando preguntamos, y sí nos dimos a la tarea de platicar con ellos, les preguntamos si tenían los programas de neonato o pediátrico y no tenían, la mayoría de ellos no tenían los programas adecuados ni de reanimación neonatal. Por tanto, se notificó esto a las autoridades y se especificó que no era posible confiar en personal de servicio médico subrogado de ambulancias para desempeñar una función en nuestra institución. Si esto lo aplicamos a otras instituciones de apoyo, evidentemente caemos en el mismo problema desde el punto de vista de personal no competente, no capacitado, respetando obviamente las funciones que ellos puedan tener en su desempeño en medicina prehospitalaria. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Covarrubias, no sé si esté en línea con nosotros, porque no veo su imagen. Sí. Sí, doctora, por aquí estamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Una pregunta.
¿De qué forma se podría introducir esta capacitación de los médicos residentes de neonatología para que justo cuando saliéramos nosotros tuviéramos precisamente la capacidad de transportar a un paciente neonato gravemente enfermo? Parte de lo que se realizaba allí en el INPER liderado por el doctor Yescas era, bueno, primero como parte de todo el programa de residente de neonatología, contar con el programa de reanimación neonatal actualizado, ¿no? La Mm. siguiente que llevaba a cabo ahí el doctor Yescas con el resto del equipo de traslado neonatal era la capacitación en cuanto al aspecto de material o de equipo médico, es decir, el funcionamiento de la incubadora de traslado, por ejemplo, la que se utiliza ahí en la ambulancia especializada, tiene la ventaja de que ya tiene el mecanismo donde solita se levanta a la altura de la ambulancia, solita se realiza el traslado o el desplazamiento de la incubadora hasta que ya queda fija en la ambulancia y luego pues ya el desacople. Entonces, el segundo punto era precisamente ese, la capacitación, obviamente sin tener primero bebés, únicamente era la práctica para poder realizar todos y cada uno de los residentes el adecuado transporte de la incubadora y su acoplamiento ya como tal a la ambulancia. Y el otro punto que se hace mucho hincapié en la capacitación es precisamente la estabilización y hacer hincapié en que la estabilización incluye desde antes del traslado todo el trayecto y lo que comentaba ahorita al final de su plática el doctor Yescas, incluso una vez que llegó al hospital. No quedarnos con la idea de que ya lo entregué y ya deja de ser mi responsabilidad, sino que hay estudios que han escrito que las complicaciones o las eventualidades que ocurran durante el transporte neonatal pueden verse reflejadas incluso hasta 7 días después de que el paciente llegó a su lugar de recepción. Entonces, pues sí es un conjunto de ver todo esto, tener el adiestramiento, reanimación, conocer nuestro equipo y saber utilizarlo y hacer hincapié en la importancia de la estabilización. Y parte de esta estabilización ya abarca otras capacitaciones que ya recientemente se están agregando ahí en el Instituto Nacional de Perinatología, como nos mencionaba el doctor, ya sea tener el programa Stable, el programa ACORN o incluso el programa Transporte, que nos dan pautas de acuerdo a las siglas de cada uno de estos acrónimos, a las letras, de cuáles son los puntos clave que tenemos que estar vigilando en la estabilización de nuestro bebé. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también igual comentar un poquito el papel de la simulación, ¿no? Porque a todos la primera vez que puedes saber intubar muy bien, pero cuando se extuba un bebé dentro de una incubadora de traslado, puede ser tu peor pesadilla, ¿no? Entonces, creo que eso resalta mucho la importancia de la labor que hacen y que es algo que creo que debemos de tener ya presente en general, tanto en la currícula de neonatología, acá en el Instituto Nacional de Perinatología, pues está la fortuna de tener al doctor que capacita a todos los residentes, pero pues tiene que ser algo como generalizado, ¿no? Y creo que es algo que debe estar pues en los congresos de neonatología como taller siempre presente, la parte de transporte. Y ahí la pregunta para ambos sería, ¿cómo llevar esto más adelante? Porque como vemos es una prioridad nacional que ha sido bastante desatendida, ¿no? Entonces, quizá de la misma manera que han entrado algunos tamices a hacer ley, pues también la movilización para tener un adecuado sistema de traslado, porque pues llega a ser crítico, ¿no? Y no tendría que depender forzosamente de cada institución, sino que tendría que ser una iniciativa pues nacional, que a veces el traslado es la parte crítica que hace que un paciente no salga adelante. Entonces quería oír sus comentarios al respecto. Alex, Sí, pues doctor Barroes. creo yo que justo por eso cuando me invitó a mí el doctor Yescas a participar con esta tesis en su momento, eh, sí me pareció muy importante porque de hecho incluso el buscar bibliografía sobre traslado neonatal no se encontró gran cosa de nuestro país. Sí en otros países, como ya comentaba el doctor, sobre todo en Europa, algunas cosas en Latinoamérica, en Sudamérica principalmente, en Estados Unidos y en Canadá, pero no hay algo muy bien establecido aquí en México. Entonces, la verdad es que ahí en el instituto es una bendición contar con el doctor Yescas porque él está siendo pionero en todo esto. Yo creo que sí es muy importante seguir dándole importancia a este tema, no dejarlo de lado.
a veces lo obviamos porque muchas veces nosotros como médicos no estamos tan implicados en el transporte neonatal. Muchas veces es conseguir la ambulancia, que el paramédico lo lleve y listo. Yo como que me desentiendo de ese transporte. Entonces, quizá por eso no le damos la importancia que tiene, pero creo que sí todo este trabajo que está realizando el instituto encabezado por el doctor Yescas puede sentar las bases y las está sentando para que ya haya algo más regularizado y que se pueda replicar a nivel nacional, porque definitivamente el traslado neonatal es parte fundamental del pronóstico que va a tener un bebé que requiere un transporte. Sí, y tocando sí, los puntos que el doctor Covarrubias ha mencionado, evidentemente, como todo conocimiento en medicina y todo conocimiento que tenemos en el mundo, todo se tiene que ir reactualizando. La situación de traslado que teníamos hace 2004 no es la misma que tenemos actualmente. Se ha ido modificando. Las terapias que teníamos en cuanto a surfactante, eritropoyetina, esquemas de ventilación viejitos, limitados por presión, ciclado por tiempo, se han ido modificando. Esto también implica un proceso de actualización, reactualización. Ya tocaba muy acertadamente el doctor Ibarra, el doctor Covarrubias, el hecho de que el proceso de actualización debe darse en forma sostenida. ¿Debe formar parte de los programas curriculares de neonatología? Sí. Tenemos el plus de que en el perfil curricular gran parte de los temas de abordaje son los temas que en algún momento implican también en el cuidado y atención del paciente sometido a transporte. El otro punto es el aspecto de sistematización de los protocolos, los esquemas de evaluación y un aspecto que tocó el doctor Rubio es muy interesante, los esquemas de abordaje del paciente con riesgo. Los esquemas de morbilidad son unos y obviamente nos definen perfectamente aquel niño que puede tener mayor problema de morbilidad durante su fase de abordaje en el transporte, al igual que después del transporte y con mayor riesgo de mortalidad si no los estamos considerando o si no los abordamos en forma adecuada. La simulación es un punto importante que desde 2007, en forma semejante al inicio del curso con profesores extranjeros, llegamos a tener en nuestra institución. En 2014 que se echa a andar nuestro centro de simulación, que tenemos ahí en la institución, actualmente se sigue manteniendo la complementariedad de los programas de transporte. El curso anual que tenemos de tipo internacional, donde incluyen temas pediátricos y neonatales, se ve reforzado con los escenarios clínicos que desempeñamos en la funcionalidad para que sea más atractivo ese programa. De hecho, en forma conjunta les decía o les manejaba que cursos que estamos dando en este momento fuera del país, en conjunto con Texas, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, dirigidos precisamente a personal pediátrico y neonatal, médico y paramédico, tienen como objetivo eso principalmente, las fases de simulación que debemos cumplir y desarrollar en todo momento con los esquemas diferentes que en primer mundo se llegan a utilizar y obvio, adecuándolo siempre a lo que tenemos como características regionales de medicina en una población de tercer mundo, o mejor dicho, en vías de desarrollo, y que deben complementar perfectamente el conocimiento teórico que llegamos a adquirir durante la fase inicial de esos cursos de complementación académica. Entonces, es un punto importante. De hecho, es uno de los aspectos que en este momento estamos manejando con las autoridades de la institución para que pues esperemos que nos den el visto bueno en la Universidad Nacional Autónoma de México en este momento para que sea un curso con reconocimiento de la UNAM específicamente, ya con las características del programa temático, la complementariedad de los escenarios clínicos de simulación y obviamente en donde participarían 5 instituciones en forma adjunta a lo que sería perinatología. Entonces es un punto que pretende, entre otras cosas, sí, continuar con el desarrollo temático de este tema tan importante para nuestro medio. Sí, yo creo que como bien dicen los doctores, falta muchísimo por hacer, porque creo que justamente se deberían incluso tener médicos que se especialicen también en el traslado de estos pacientes y como Así ustedes es. dicen, ¿no? A veces el médico general es el que llega por el paciente, si nos va bien, pues es un médico pediatra, y también pues muchas veces no está actualizado en los programas que debería tener para atender a un paciente que pueda caer en
paro cardiorrespiratorio, que tenga alguna complicación en la ambulancia. Y también, no sé, bueno, mi última pregunta sería si, no sé, tal vez creo que pueda ser la cuestión también económica en cuanto a pago de esos médicos que participen en traslado, que muchos no se animen pues a ser parte de algún programa como tal de transporte neonatal, porque no sé si sea inferior el salario, tanto a nivel como privado como público, y por eso a lo mejor eso sea también algo que los desalienta. Sí, no sé si tengas información sobre eso, doctor Covarrubias. Ah, está en mute, doctor. Perdón, les decía que para ser sincero, en ese aspecto desconozco sobre la cuestión económica en ese sentido. Yo pienso que quizá más bien influye ahí un poquito, me imagino, la cuestión que ya se mencionaba del aspecto legal, la protección que hay al momento de realizar un traslado, sobre todo cuando es a Ujú. nivel institución, donde no hay a lo mejor algo que respalde al personal en cuestión de algún accidente. Entonces, me imagino que va un poquito más por ahí, aunque la pregunta se me hace interesante, quizá podríamos darnos a la tarea de investigar si el aspecto económico también está influyendo o también el miedo de, híjoles, como decía el doctor Barrera, no es lo mismo reintubo a un bebé en la terapia intensiva o en cualquier otro servicio hospitalario a reintubarlo estando en una ambulancia en movimiento. Claro, Sí, sí. el costo en especial es diferente de un sistema privado sofisticado como Médica Móvil al que tenemos directamente en servicios subrogados. Es baja significativamente. Recuerdo los costos todavía de hace 2, 3 años en donde manejaban costos de 7 a 10 mil pesos por ambulancia en un servicio normal de un hospital periférico, Valle de México, hacia cualquiera de los hospitales de tercer nivel de atención de nuestro medio, ISSSTE, Seguro Social o algunos de los hospitales generales. Varía mucho. Ya metiéndose al aspecto de neonato en estado crítico, cardiópata potencial con intubación, eh, ya requieren forzosamente, ya los de medicina prehospitalaria no se atreven tanto, aunque todavía encontramos algunos valientes o demasiado riesgosos en su actividad, que se atreven a manejar aún con esquemas de ventilación inadecuados para un neonato y Ujú. que en lo particular, pues evidentemente es uno de los aspectos que no se ha establecido los patrones normales de cobro en medicina privada para ambulancias en fase de transporte pediátrico y neonatal. Es diferente, evidentemente. Algunos de Sí, nosotros hemos intervenido en forma privada, sí, para vuelos nacionales, para transportes nacionales en áreas hospitalarias distantes, lo que se refiere obviamente a Guerrero, Monterrey, no se diga, transporte aéreo, algunos transportes hacia afuera del país, y el costo obviamente depende de la condición del estado del bebé, y sobre todo porque no solamente es el pago del servicio médico con vigilancia. Ahí sí voy siempre con una enfermera, terapista o una enfermera neonatal que le explico específicamente, ya sabemos lo que debemos hacer, preparamos al niño, llegamos desde 3, 4 horas mínimo al área donde se encuentra el bebé, estabilizamos, vemos lo que le falta, se realizan procedimientos y nos lleva aproximadamente, sí, 1 hora y media hasta 3 horas estabilizarlo para que esté en las mejores condiciones. Vemos las condiciones previamente de la ambulancia, si tiene ventilador neumático, que es el que nos gusta manejar específicamente, y ya si está estable, adelante. Si vemos que es compatible su sistema de bombas con las bombas que tenemos en la ambulancia, adelante, se lleva a cabo. Todo eso se tiene que valorar y evaluar perfectamente antes del traslado para no tener problemas. Vamos con elementos de preparación de analgesia, sedación, en algún momento que se pueda necesitar, elementos de pacificación, si es que el niño tiene CPAP o solo fracción de oxígeno con puntas nasales, de tal manera que no tengamos tanto problema. Y en el trayecto, evidentemente, vamos manteniendo una constante vigilancia del niño, siempre tratando de estar en la mejor condición posible. El traslado, en general, medio nacional, sí, el pago es variable, depende, va desde 15 a 20, 15 a 25 mil pesos, pero obviamente esto es según la distancia, según las características. ujú, Obvio, con la confiabilidad de que nos tiene que regresar, obviamente, a la Ciudad de México.
eso no lo pagamos. Si nos vamos a quedar más de un día, es evidentemente condicional. Sí, claro. Pues muchísimas gracias. En el chat pues hay muchas felicitaciones, excelente ponencia. Muchas gracias a los dos por su participación. Gracias a todos los compañeros que nos acompañaron esta noche. Recuerden que como todas nuestras sesiones se queda grabada en la página de la asociación donde pueden consultarla posteriormente. Muchísimas gracias, doctores. ¿Algún mensaje final que quieran dar? Ale, Otra vez. Perdón, sí, doctora, doctor, nada ¿algún más mensaje adicional? estoy viendo que creo que hay la doctora Ivonne Álvarez, me parece, tiene la manita levantada en el chat. No sé si sea porque tenga alguna duda. Si quiere puede poner la pregunta en el chat de preguntas y respuestas, doctora. Si quiere, todavía tenemos un minutito. Porque no la podemos poner nosotros aquí porque no están como panelista, entonces Ujú. tendría que poner su pregunta. Bueno, igual ¿Te sí, gusta? mientras la escribe, si es que si hay alguna duda. Ujú. Bueno, mi mensaje final sería precisamente que no dejemos de lado la importancia que tiene el transporte, en este caso neonatal o pediátrico incluso, porque pues es un tema en el que todavía nos falta trabajar mucho y creo que gran parte de eso es precisamente por el desconocimiento o el miedo que le tenemos. Entonces, entre más nos acerquemos a este tema, entre mejor nos preparemos, como ya comentaba usted, doctora Sánchez, como residentes al momento de salir, que no sea algo nuevo o novedoso para nosotros, mejor va a repercutir en la atención que brindemos a nuestros bebés que requieran algún transporte. Entonces, mi comentario final sería ese, invitarnos a todos como personal de salud a no tenerle miedo al transporte neonatal, a seguirnos preparando y capacitando para que podamos normar esto cada vez más y que sea algo que esté más regulado a nivel pues, nacional. Gracias. Doctor Yescas, Bien, ¿algún mensaje final? sí, sobre todo agradecerles a ustedes por el esfuerzo, el compromiso y el alto nivel de calidad en su gestión, en sus temas muy, muy interesantes. Agradezco sobre todo infinito la presencia del doctor Covarrubias, siempre una persona muy propositiva y sobre todo que actualiza muy bien toda la información que tiene. Es un problema que tenemos, un problema rezagado. Pocas veces se ha evaluado en forma estricta desde el punto de vista epidemiológico. Y a ese respecto le comentaba al doctor Ibarra un punto de interés que tengo, que ya a él les tocará probablemente en las siguientes sesiones, una encuesta para reunir información en torno a cómo nos encontramos en el transporte en Ciudad de México, Valle de México y a nivel nacional que le voy a hacer Mm. llegar para que la considere, la evalúe y evidentemente abierto a los puntos y observaciones que podamos tener para mejorar esa encuesta de tal manera que nos dé resultados en torno a el diagnóstico situacional de este problema, sobre todo para tocar en algún momento puntos de mejoras que podamos tener todos tomando en cuenta que desarrollamos una función muy parecida. Somos hermanos prácticamente de la misma responsabilidad profesional. Y en función de ese aspecto, vale la pena sí colaborar en forma conjunta para mejorar las condiciones de este aspecto. Muchas gracias ante todo y un abrazo y bendiciones. Gracias, Muchísimas doctor. Pues gracias. esperamos la encuesta. Claro que sí, Muchas doctor, y gracias con a el todos. apoyo de la asociación para cualquier difusión, saben que tienen las puertas abiertas. Doctor Yescas, doctor Covarrubias, doctora Cruz, un honor estar con ustedes esta noche. Muy buena sesión. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. Saludos. Un Buenas Gracias, abrazo. noches a buenas todos. noches.